Bueno, miren, buena tarde a todos. Estamos al momento con 63 estudiantes. ¿Podrían encender las cámaras para tomar la fotografía, enviarla a la comisión académica, por favor? Brisly, buenas tardes. Leonardo, Eric, buenas tardes. Rachel, Karina, buenas tardes. Miro. Buenas, ¿cómo está? Ya Sebastián, Aura, Samantha, Mercy, Silvia, Willy, Juan Carlos ya se hizo presente, está bien. Bueno, creo que con la cantidad de estudiantes en clase podemos empezar. Miren, sí, hay otra foto, vamos a ver. Sí. Bueno, tal vez quiero empezar diciéndoles que la clase del día de hoy es crecimiento y desarrollo. Esta es la parte esencial de la pediatría. El nivel académico que ustedes tienen en este momento, pues quisiera que le pusieran mucha atención a los capítulos de crecimiento y desarrollo de la pediatría de Nelson. Esta es la esencia propiamente de la pediatría en clínicas familiares. Esta es la esencia. Todo paciente que sea evaluado, pues definitivamente tiene que, todo paciente que es evaluado tiene que tener su sección de crecimiento y desarrollo. Y es oportunidad de ustedes que cada paciente pediátrico evalúen el crecimiento y el desarrollo, que practiquen haciéndolo y se les va a quedar muy bien. Ustedes se van a sentir muy cómodos en el sentido de cada vez ver a un paciente, si no lo pesan, no lo miden, no le miden el perímetro cefálico, no evalúan su desarrollo, no se van a sentir muy cómodos, pero eso va a ser a través de la práctica que ustedes van a ir teniendo. Entonces, quisiera pues proyectarles esta primera diapositiva en donde dicen los capítulos que hay que leer. Miren, estos capítulos hay que leerlos, volverlos a leer. Cada paciente que vean, vuelvan a revisar los capítulos y específicamente como van por años, entonces si ven un niño de 1 año, revisen el capítulo que significaría 1 año. Por ejemplo, el capítulo 22 habla del primer año, ¿verdad? Entonces se revisa el capítulo 22 y así lo vuelven a revisar y lo vuelven a revisar y entonces van a ver que en estos 4 meses ustedes van a fijar perfectamente su proyecto de control de crecimiento y desarrollo. Vean qué interesante. ¿Qué es crecimiento? Es el proceso mediante el cual todas las estructuras del cuerpo humano aumentan de tamaño. ¿Qué es desarrollo? Implica especialización y diferenciación, que es el proceso mediante el cual el individuo adquiere habilidades, destrezas y conocimiento que le permiten en forma gradual funcionar adecuadamente en su ambiente. Repito, ¿qué es crecimiento? Es el proceso mediante el cual todas las estructuras del cuerpo humano aumentan de tamaño. ¿Qué es desarrollo? Implica especialización y diferenciación, y es el proceso mediante el cual el individuo adquiere habilidades, destrezas y conocimiento que le permiten en forma gradual funcionar adecuadamente en su ambiente.
Si ustedes tienen claro estos conceptos, entonces, cuando tengan su historial pediátrico, ustedes van a decir, en el historial de crecimiento, el niño está así, y su historial de desarrollo está así y así, ¿verdad? Entonces, esta es la primera parte que yo quería que quedara claro. Pregunto, ¿tienen alguna duda con estos dos conceptos? Muy bien. Perfecto, muy bien. Entonces, seguimos con la otra parte que implicaría ya conceptos y formas, pero la esencia de la clase se las acabo de dar, que es crecimiento, que es desarrollo. Vámonos entonces a ver que la vigilancia y el control de crecimiento y desarrollo no solo tiene vigencia en pediatría preventiva, sino también en la curativa, ¿verdad? Por eso no es exagerado decir que una gráfica de un buen crecimiento es un instrumento importante en pediatría. O sea, tan importante como ponerse un estetoscopio, como tener un termómetro, ¿verdad? Y entonces diríamos que ustedes a partir de este momento ven un paciente pediátrico sin pesa y sin tallímetro, prácticamente no están haciendo la evaluación pediátrica. Estos son instrumentos valiosos para realmente poder dar información de crecimiento y también del desarrollo. Estos están íntimamente ligados, correlacionados uno con el otro. De tal manera, pues, de que ustedes no deben de estar atendiendo pacientes pediátricos si no tienen una pesa y si no tienen un tallímetro o un infantómetro. No pueden ustedes, no deben de ver pacientes pediátricos si no tienen ello. Entonces, hay tres grandes objetivos que contempla la vigilancia del crecimiento y desarrollo. Si a ustedes en las clínicas periféricas o en las clínicas familiares en donde están, en los centros de salud, puestos de salud, o en las clínicas familiares donde están, y la madre llega con su niño y dice, yo vengo a que lo revisen, a que lo examinen, inmediatamente usted se pone perfectamente en la posición de hacer la vigilancia de crecimiento y desarrollo. ¿Cuáles son los tres grandes objetivos en este concepto? Primero, es demostrar que el estado de salud es bueno o también detectar enfermedad. Esto, obviamente, cuando usted pesa, mide y compara las tablas de crecimiento, inmediatamente le da pistas para el problema que está viviendo el niño. Y obviamente el manejo oportuno, y si es una enfermedad incipiente, pues prácticamente la detectó solo con las curvas de crecimiento, cómo está creciendo, cómo está desarrollando también el niño su evaluación. El segundo punto es preservar la salud. Eso indica que cuando usted cuando le llevan al niño a la clínica, entonces usted tiene que ver la información de la alimentación, las inmunizaciones, la salud oral, prácticamente la estimulación adecuada para el desarrollo, y obviamente esto le está dando ya el toque del segundo objetivo de la vigilancia, el control y el desarrollo, es preservar la salud. Y el tercer objetivo es recuperar la salud. Usted detecta que este niño no está creciendo bien, le hace algunas pruebas al examen físico, detecta que hay una inflamación del colon, detecta una infección urinaria, pues le da el tratamiento adecuado, detecta una infección respiratoria, le da el tratamiento adecuado, por lo cual usted empieza a ver también que la recuperación de la salud es evidente y la recuperación del crecimiento es excelente. Los tres objetivos entonces son demostrar el estado de salud, el segundo objetivo es preservar la salud
Y el tercer objetivo es recuperar la salud. Vean por qué es importante la vigilancia del crecimiento y desarrollo. Porque ustedes están cumpliendo y tienen que cumplir esos 3 grandes objetivos. Entonces, usted no debe decir más la consulta de niño sano, no. Debe usted decir, el niño viene a la vigilancia del crecimiento y desarrollo, ¿verdad? Cuyo objetivo es cumplir esos 3 puntos básicos. Veamos, por ejemplo, la somatometría, que es prácticamente el registro fotográfico del niño y que obviamente va a ser un punto de requisito para que usted pueda empezar a dar la información de esos 3 objetivos que les acabo de mencionar. Entonces, usted debe tener algunos instrumentos que no deben de faltar en el área de trabajo pediátrico. El primero podría ser entonces el perímetro cefálico. Es importante medir el perímetro cefálico en todos los niños. Principalmente, no perdonaría que un niño menor de 2 años no se le mida la cabeza. Es importante hacer esa medición, ¿verdad? Y ustedes precisamente podrían detectar, digamos, algunos detalles interesantes al tener la circunferencia de la cabeza. Entonces, por ejemplo, aquí a su lado izquierdo, en donde ustedes ven típicamente a un niño con el tamaño de la cabeza normal, ¿verdad? Entonces deben de ustedes de pasar esa cinta métrica prácticamente sobre puntos importantes, ¿verdad? Precisamente sobre la parte ancha por encima de la ceja y la parte más prominente de la parte posterior de la cabeza. O sea, esos son los puntos que usted no debe de perder, ¿verdad? O sea, no olvidar que aquí usted está pasando por la cinta métrica por la parte más ancha, ¿sí? Y por la parte de atrás también, por la parte del occipucio, por la parte más prominente, ¿verdad? Obviamente, cuando usted detecta que es una cabecita con microcefalia, obviamente es importante que usted por eso tiene que tomar 3 veces la medida, 3 veces la medida, digamos, el perímetro cefálico y tiene que llevar las tablas de referencia, ¿verdad? Obviamente estas mediciones deben de hacerse de preferencia cuando el niño nace, antes de las primeras 24 horas, Es importante, repito, niños menores de 2 años, no es justificable no tener el perímetro cefálico. Veamos, por ejemplo, esta parte que ya es la medición. ¿Recuerdan cuando les dije que los niños menores de 2 años deben medirse acostaditos? Por lo tanto, usted no puede decir que esto se llama talla, sino esto se llama longitud, ¿verdad? Y la longitud aquí es básicamente para los neonatos y los niños pequeñitos. Y obviamente la característica es que se necesita un ayudante, ¿verdad? Para sujetar rectas las piernitas y así poder hacer una medición. Ahora, cuando usted habla de un niño mayor de 2 años, en donde ya se habla de talla, tiene que tener estos parámetros. Por favor, no los olviden, ¿verdad? Primero, la comprobación de la calibración, o sea, que esté bien, ¿sí? Yo particularmente lo hago que los pies del niño estén descalcitos y que estén en el piso. Eso prácticamente así aprendí yo y obviamente algunos puntos importantes como es cabeza al frente, ojos y orejas al mismo nivel, ¿sí? Eso es importante. Segundo, la tracción suave hacia arriba de la apófisis mastoidea, ¿verdad? Tercer punto,
las rodillas rectas. El tercer punto, los pies descalzos, ¿verdad? Sobre el suelo. Y finalmente los talones tocando el tablero de medida. Esto, ¿sí? Asegúrense de estos pasos. Por favor, vean la parte de enfrente, ¿verdad? Cuál es la posición que deben de tener del brazo, de la mano izquierda, de la mano derecha. Esto es importante, el plano de Frankfurt, que realmente tiene que estar, como dice aquí perfectamente, la cabeza al frente, ojos y orejas al mismo nivel, ¿sí? El peso, cuando ustedes usan la balanza, entonces tienen para los menores de 10 kilos. Si tiene menos de 10 kilos, traten de hacerlo con la balanza, ¿verdad? Y obviamente para los mayores de 10 kilos, obviamente los niñitos tienen que estar parados y perfectamente con la menor cantidad de ropa posible, ¿verdad? Entonces, esta evaluación de crecimiento constituye un importante momento para el cual gira perfectamente la consulta. Les he explicado con detalle el peso, la talla, longitud y el perímetro cefálico. ¿Alguna duda al respecto? Para hacer bien las mediciones en todas las clínicas, tómense su tiempo, háganlo. Probablemente uno con la práctica que tiene lo hace más rápido, pero ustedes que están empezando tienen que hacerlo más lentamente. ¿Alguna duda tienen? ¿Alguna duda? No, doctor. Muy bien. Entonces, seguimos adelante. Muy bien. El siguiente punto que ustedes tienen que analizar es el juego de estos tres componentes, tanto el peso, la talla y o longitud, el perímetro cefálico, para poder realmente ir haciendo las clasificaciones respectivas. Para ello van a encontrar tablas como la famosa tabla de Gómez. Esta tabla de Gómez solo habla sobre peso-edad, las famosas tablas de Waterloo que la usan internacionalmente, las tablas de OMS que son las que más tratamos de manejar y que para ello les aconsejaría que se fueran a este mail y bajar el programa del Juantro, ¿verdad? Para poder realmente tener su calculador antropométrico y esto ser muy cómodo para realmente tenerlo en su computadora. Y es muy sencillo porque ahí solo mete el dato del peso, mete el dato de la talla y mete el dato del perímetro cefálico y ahí entonces le aparecen estas curvas como las que ustedes están viendo en este momento. Digamos, si el paciente tiene 2 meses, pues obviamente, ven, aquí en el eje izquierdo va los centímetros en longitud, ¿verdad? Y en el eje, en la horizontal, pues obviamente van los meses, y en el eje izquierdo van los centímetros. Es decir, aquí las curvas de crecimiento son interesantes porque esto nos van demostrando que pacientes, pues obviamente van con excelente récord y que pacientes van teniendo problemas. Por ejemplo, una de las reglas es de que no importa qué carril use o qué carril vaya a llevar, pero que no esté tratando de cambiar de carriles el niño. Esa es una regla. La segunda es que de preferencia deberíamos de estar viendo los niños en
promedio, o sea, prácticamente en el punto cero. Si usted toma como base el puntaje Z, va para arriba, quiere decir que el niño está bien, pero que no se salga de los carriles. Eso es importante. Cuando va abajo de 0, -2 o -3, pues obviamente no va bien el récord del niño, pero llamaría mucho la atención que bajara a -3. Acuérdense que al desplegar el Q-antro van a haber tablas para niñas, hay tablas para niños, hay, digamos, percentiles o puntaje Z, que para fines prácticos depende qué ritmo. Yo uso mucho los percentiles, ¿verdad? Pero puede ser que ustedes en las instituciones en donde ustedes están albergando o haciendo su práctica, pueden ustedes preguntar, mire doctor o mire doctora, aquí llevamos las curvas de crecimiento con puntaje Z o percentiles, ¿verdad? A mí en lo particular pues acostumbré a usar percentiles y sé que arriba del 97 percentil hay problemas y abajo del tercer percentil hay problemas. No olvidarse entonces que existen también estas tablas de la NSHS, pero que estas automáticamente más las usamos en aquellos pacientes que están arriba de 2 años, ¿verdad? Que sí, evidentemente, pues nos apoya ya específicamente ver el índice de masa corporal. El índice de masa corporal es una información muy completa en donde realmente podemos perfectamente descifrar si hay obesidad o no, ¿verdad? Y esto, como les repito, el índice de masa corporal debería llevarse a niños mayores de 2 años. Importante, ¿verdad? Aquí pues está la formulita de cómo hacer el índice de masa corporal, pero no hay necesidad, si simplemente toman la edad y toman el índice de masa corporal como aparece en el Q-antro, y entonces ustedes no tienen mayor problema. Ponerle atención principalmente al perímetro cefálico en los 2 primeros años, que aparece muy bien descrito, y entonces tratar de llevar las curvas de crecimiento, ¿verdad? Bueno, es importante, esto lo hablo en infantes, lo hablo en preescolares, pero si nos vamos un poquitito más avanzando en la edad, pues obviamente entramos a la edad escolar y a la adolescencia, en donde tenemos también que estar empezando a evaluar, pero para ello vamos a tener una clase muy detallista de cómo evaluar el crecimiento y el desarrollo de los adolescentes. Solo para darles una idea, que la velocidad máxima de crecimiento lineal en las mujercitas es diferente al de los varones, ¿verdad? La velocidad de crecimiento máximo lineal en las mujercitas ocurre, no olvidarse, antes de la menarquia. Es el crecimiento, si ustedes se dan cuenta, bastante vertiginoso, mientras que en el varón está entre el estadio 3 y el estadio 4 de Tanner la velocidad máxima del crecimiento lineal, mientras que en las mujercitas la velocidad máxima de crecimiento lineal está entre el estadio 2 y 3. Si ustedes se dan cuenta, es diferente. La velocidad máxima de crecimiento en las mujercitas es antes que en el varón, ¿verdad? Hasta el momento quisiera detenerme un poquitito si ustedes tienen algunas dudas con las curvas de crecimiento. Para mí, OMS, debemos de familiarizarnos con las curvas de crecimiento de OMS, ¿verdad? Ya después el otro año vamos a hablar de las tablas de Waterloo, que son un poquito más complejas, pero que en este momento, por el grado académico que ustedes llevan, pues obviamente me interesa que se familiaricen con el Q-antro, que lo bajen en sus computadoras
que empiecen a practicarlo con los niños que están viendo y que por favor lleven curvas de crecimiento de OMS. Importante, OMS. ¿Algunas dudas? No, doctor. Muy bien. Seguimos entonces, avanzamos un poquito más. Quiero platicarles que dentro del crecimiento de los niños hay unos interesantes. Hay que ver realmente de genética por esto. Para ello hablamos de la talla diana y entonces para hablar de la talla proyectada de adulto de un niño, tomemos en cuenta cuánto mide el papá y cuánto mide la mamá. Entonces, a la suma de la estatura de la mamá se le coloca una constante que es 13 centímetros. Automáticamente se le suma la talla del papá en centímetros y se divide en 2, y eso pues obviamente es la genética del varoncito. Para hablar la genética de la niña, se suma la estatura del papá, pero a él se le restan 13 centímetros, más la talla de la mamá dividido entre 2 da la talla promedio genética de la mujercita. Esto obviamente es interesante, este estudio, que es el estudio más grande que yo he visto en cuanto a la talla de niños y adultos de Guatemala comparados con el mexicoamericano. Y vemos definitivamente que en un promedio, pues obviamente el mexicoamericano pues mide unos 70 en promedio, ¿verdad? En promedio. Pero muchas veces el problema está en que tenemos aspectos nutricionales que hacen que realmente pues no lleguemos a alcanzar esto. No es tanto lo genético como lo nutricional. Ya cuando hablemos de la desnutrición, les voy a poner énfasis de que aquí en Guatemala tenemos mucho componente nutricional, no tanto genético, sino nutricional. Vean, por ejemplo, esta diapositiva del stunting, que es la traducción en español es el retraso del crecimiento. Y si nosotros vamos a ver el continente americano, el país de Guatemala es el que tiene el mayor de 40% de stunting, y entonces prácticamente somos los más chaparritos del continente americano. Esto obviamente nos pone en evidencia del estado nutricional, no es el aspecto genético. Vean estos dos niños de 5 años de Malacatancito, estos son dos niños de Malacatancito de 5 años, en donde realmente se evidencia que tiene este niño, y que ustedes ven del lado izquierdo tiene stunting, ¿verdad? Pero ya se quedó chaparrito y empieza a engordar. Entonces, lo característico acá es que somos chaparritos y gorditos, ¿verdad? O sea, ese es un patrón de crecimiento. La idea es que evidentemente hay dos grandes factores que pueden condicionar al retardo de la talla. Uno es el aspecto nutricional y 2 es el aspecto genético. Pero lo que se ha demostrado, como lo hizo este estudio de la Organización Mundial de la Salud, pues obviamente demuestra que los niños en el continente americano, Guatemala ocupa el primer lugar. O sea, aquí uno de unos es alto, es muy alto, ¿verdad? Pero como vemos, el de 1,70 es promedio en el mexicoamericano, ¿verdad? Entonces, obviamente, ya que mide 1,67, es, puchica, ese tipo es alto, esa persona es alta,
pero obviamente no es así. No es así. Aquí tenemos problemas serios. Antes de hablar de la otra parte del desarrollo, quisiera ver si en este momento tienen algún comentario o quieren que realmente les profundice un poquito este aspecto tan serio que estamos viviendo, de que pues más del 60% de nosotros en Guatemala somos chaparritos, por la nutrición y no por la genética. ¿Alguien tiene algún comentario o alguna pregunta, alguna duda? Doctor, una preguntita, disculpe. ¿Cómo no? ¿Cuál es su pregunta, Isel? Sí, perdón, es que no la escuchaba. De la medida que usted mostró de sumarle 13 de la medida de los padres, ¿a qué edad podemos realizar esa suma para ver que sí es el crecimiento correcto? Pues a cualquier edad, porque como acuérdese que usted, digamos, la consultita está entre, pues, cualquier edad, 6 meses, 15 meses, 3 años, 10 años. La mamá pregunta, mire, quisiera ver la proyección de la estatura de mi hijo con base a nosotros, porque nosotros, pues, somos chaparritos, ¿verdad? Entonces usted dice, claro, le puede hacer una proyección de lo que se espera de su hijo. Entonces, si es varoncito, entonces sabe usted que la suma de la talla de la mamá es 13, más la talla del papá, y lo divide entre 12, esa es la proyección genética. Claro, esa no le está poniendo usted un sello, sino es una proyección, ¿verdad? Si es mujercita, a la talla del papá se le restan los 13, más la talla de la mamá se divide entre 2, y eso es lo que va a medir, ¿verdad? Eso es lo que va a medir la proyección. No olviden este término que se llama epigenética, y el término epigenética es que la genética más el ambiente, ¿verdad? Más el ambiente ya nos dice que realmente esta talla genética puede superarse, y lo ideal es que los hijos sean más altos que los padres, o sea, para que evidencie de que esa talla de los padres fue por problema nutricional, no fue por problema genético. ¿Me explico? Sí, doctor, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Bueno, la otra parte que quería comentarles es algo que realmente sí vale la pena que le pongamos mucha atención, porque usualmente nosotros los médicos no le colocamos la atención del caso, y es a la parte del desarrollo. La evaluación del desarrollo, vemos que definitivamente nosotros los médicos hacemos por un lado el desarrollo. Si medio no habla, consulta a psicología, pero no hacemos una evaluación del desarrollo. Y por favor, en la parte de su historial médico, debe tener descifrado la evaluación del desarrollo. Podríamos empezar diciendo que para hablar del desarrollo tienen que tomar dos aspectos. El niño puede ser sometido a un riesgo ambiental y esto alterarle el desarrollo, o puede estar sometido a un riesgo biológico y esto alterarle el desarrollo. Entonces, podríamos decir, ¿cuáles son las dos causas que pueden alterar el desarrollo en un niño? Riesgo ambiental y riesgo biológico. Si hablamos de riesgo ambiental, un ejemplo podría ser que la mamá es soltera, sale a trabajar y deja al niño con una persona pequeña de 10, 11 años cuidándolo. Ese niño tiene un riesgo ambiental fuerte que su desarrollo sea atrasado. Es riesgo ambiental, pero
traslado otro ejemplo. Los padres viven hogar fijo, seguro, todos los ambientes financieros, económicos, pero lamentablemente el niño se asfixia. El niño tuvo una infección del sistema nervioso central. Ahí puso en riesgo el desarrollo por, evidentemente, aspectos biológicos. Entonces, vuelvo a repetir, para el aspecto del desarrollo se puede alterar por los aspectos ambientales y por los aspectos biológicos. Por favor, cuando hacen sus historias, cuando hacen sus antecedentes y describen desarrollo, aquí hay riesgo ambiental, por esto y esto y esto, esto. O aquí hay riesgo biológico por esto y esto, esto, dentro de sus antecedentes. Entonces van a encontrar en su pediatría en Nelson, en el capítulo 22, por ejemplo, van a encontrar esta gráfica. Y esta gráfica o esta tabla básicamente está hablando sobre los hitos del desarrollo. Motor grueso, motor fino, comunicación y lenguaje y cognitivo. Me gusta mucho a veces hacer preguntas de examen. Un niño, los hitos del desarrollo a los 4 meses, qué características presenta. Y les pongo, ¿verdad? Algunos puntos. Y evidentemente pongo en juego si leyeron o no el desarrollo. Me encanta hacer ese tipo de preguntas. ¿A qué edad el niño señala objetos? 3 meses, 8 meses, 10 meses, 15 meses. Entonces me gusta hacer mucho ese tipo de preguntas, así que atentos en esa parte. También patrones de conducta que aparecen en el niño entre el año y 5 años, también me gusta hacer mucho esas preguntas. Por ejemplo, ¿a qué edad el niño salta, copia un triángulo, se viste y se desviste? Pongo 50 meses, 48 meses, 60 meses. Me gusta mucho hacer ese tipo de preguntas y me fascina, me divierto porque realmente me doy cuenta qué estudiante lee y qué estudiante no lee. Pero sí me interesa que tengan este conocimiento bien claro y bien preciso para entrar a su 5º año en medicina. Así que, pues ahí voy. Esos son los puntos de crecimiento y desarrollo que les traía el día de hoy. No mucho, no los quiero cargar porque luego viene otra clase, entonces a veces la atención se pierde. Quiero ser práctico con respecto a la evaluación de crecimiento y desarrollo. Tienen que leer mucho, memorizar mucho y hacer la práctica. Así sí se les va a quedar. Va a evaluar a un niño 4 meses, motor grueso, motor fino, cognitivo, comunicación, lenguaje. ¿Ya? Bueno, preguntas, ¿hay preguntas? Y si no, estaría dando por concluida mi clase el día de hoy. Entonces concluyo la clase y estaríamos siempre en comunicación con lo de investigación. Les comento aquí un anuncio. Hoy a las 8 de la noche voy a estar comentando con el grupo 3, el grupo 6, si alguien quiere unirse porque tiene alguna duda por lo del trabajo de investigación que van a presentar el lunes 21 de noviembre a las 14 horas en la clínica familiar. Voy a estar a las 14 horas. Entonces, si alguien tiene alguna duda, puede conectarse a este enlace. A las 8 de la noche estaré ahí para resolver algunas dudas. Estoy para servirles. Pasen feliz tarde. Gracias, doctor. Feliz tarde. Feliz tarde, Gracias, doctor. doctor.